¿Por qué desesperarte? ¿Por qué cuestionarle? ¿Por qué asustarte? Todo está bajo un control divino. Así que, escucha. Vivo tranquilo. Sí. Yo vivo en paz. Amén. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Bienvenido, Samuel Hernández. Eso es, un abrazo, Moraima. Bendiciones. Y a Junior, que eso es tremendo ahí. Eso es. Ese muchacho habla, no deja hablar a uno. No, él no habla mucho, lo que pasa es que ejecuta muy bien. Y él cuando Dorín vino acá, porque Dorín estuvo más apagada que el huracán no, ¿cómo se llama? Que la pandemia, no en sus ejecutorias como ministro, no en sus ejecutorias como profesional, pero venía por 3 meses, vino aquí sin pan, sin queso de papa. Una mujer que me acostumbró a mí a la tostada esa. Así y se mismo. ponen todos a dieta. A todos a dieta. Y hoy dice, hoy volví a la senda antigua, dice. Volví a ser yo. Traje pan y queso de Ella papa. lo hizo porque estás tú aquí. Sí, Si no, no nos trae nada. Dorín es una nada. bendición. Sí, qué bueno. En lo que tú das compartir ahí a tu Sí, estoy dándole página. compartir a la gente. Qué bueno que estás acá, Samuel. Esta es la sección de refrigerio, donde las personas pueden llamar y hacer sus peticiones de oración. Samuel nos canta, nos ministra. Y aquí estamos listos para recibir lo que Dios tiene a través de ti, Samuel. Mira, el proverbista dijo, el que me oyere vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué Cuando bello. te acuestas no vas a tener temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. De su papá aprendió, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué bello! Eso es algo, y esta versión de Dios siempre tiene el control, que lo hicieron diferentes cantantes en la mitad de República Dominicana, pero está Gadiel Espinosa de México, gente de Colombia. Eso es lo que estamos declarando. Amén. Que Él está en control. Y lo demostró Señor. en esta pandemia, siempre lo ha demostrado. Claro que pero sí. en esta pandemia quedó demostrado más que nunca que Dios está en control. Y me gusta por la mañana, porque yo en las mañanas casi nunca me conecto. Son para gente trabajadora que hace ejercicio como Moray Moyola. Pero lo mío después de las 10 de la noche, que me conecto. Pero la ventaja de las mañanas es que refrescas tu día. Eso y es. pasas el día con una palabra, Qué lindo. con ánimo de seguir siempre hacia adelante. Así que la sesión iba a ser más corta, ya que hay sanguichitos aquí. Y eso es casi un milagro aquí, ¿no? Porque eso fue parte de las cosas que se restringieron acá, que no podíamos estar en la cocina. No podíamos estar en la cosas. cocina. Bueno, hoy te vas a comer el sándwich, tú en un cuarto y yo en otro. No, así no. De aquí yo de me traje en una el mascarilla, estudio. mira. Cuando estaba la cosa fuerte no traje mascarilla. Ahora que está mejorando. Eso te iba a decir. Todo el mundo, mira, no, después de tela, tiene más filtro que. Pero, mira, estoy contentísimo de estar acá. Sí. Y yo creo que aquí gente va. Mira, ¿cuál es esta sección de oración? Cuéntame. A la gente nueva, porque sigue creciendo gente nueva. Esta emisora habilitó hace 15 años atrás, cuando yo tenía algunos 20 años de edad, habilitó este espacio para que la gente llamara. Usted va a marcar el número que le voy a decir, usted va al aire, en una forma corta, precisa y concisa, su petición de oración. Eso es. Le podemos cantar una que otra canción y al final, todo el mundo junto, oramos. Porque donde hay 2 o más, ahí está Él. No hay que estar físicamente juntos, porque ahora la internet, aunque usted esté en las ínsulas allá de Argentina, puede sentir que estamos cerca. Yes. Y todo el mundo comienza a comentar allá abajo, comentando, pidiendo también su oración, porque oramos por las peticiones que la gente escribe aquí abajo en Facebook y no puede decir. 787-993-9700. 787-993-9700. Entonces, si es para pedir prestado, no tenle Moraima. No. Si usted no vive en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, usted va a marcar 001. Usted vive en un país internacional, con R, no con L. Usted va a llamar al 001-993-9700. Eso es. Amén. Ese ¿Listo? cuadro está lleno. Eso es. Ese cuadro está lleno. Esto es refrigerio. Eso. En Nueva Vida, Sí, señor. por la emisora que te lleva. No,
Hoy tengo como tomé café, tengo la voz hoy de venezolano que vive en Miami, ¿no? Vacaciones le voy a dar. No, te escuchas muy bien de locutor. Sí, lo que pasa es que tomé cafecito hoy. Ajá. No, eso es tremendo. Ay, qué rico. No, eso es tremendo. Pues mira, Samuel. ¿A quién tenemos en línea en refrigerio esta mañana? Buenos días. Buenos días, usted está al aire, cuénteme. Sí, Dios les bendiga. Amén. Le habla, ¿verdad?, una hija del Señor también. Amén. Estamos viviendo una situación muy difícil con mi único hijo varón. Ahora mismo pues está arrestado. Yo, un muchacho bueno, un muchacho criado, ¿verdad?, con bueno, ¿verdad? Solamente le pido, ¿verdad?, tanto a Dios, a Moraima y a usted, Samuel, Amén. que por favor oren por él, para que Dios tome control de su vida, porque Dios nos ama. Amén. Y Dios no nos desampara. Así es, mamá. Y no solamente por él, vamos a estar dando por él para que reciba libertad, el muchacho reciba libertad y el muchacho reciba restauración. Amén. Y salga pronto de la cárcel. Tus hijos van a ser enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Amén. Y no solamente por su hijo. Esta fue usted, mira, buenos días, pero una vez que supo que estuvo al aire, ¿qué pasó con su voz? Se entrecortó, porque ahí salió la mamá afligida. Pues la oración de hoy no solamente es por el niño, es también para usted, por fortaleza. Consuelo. Porque si una mujer dice la palabra en Cantares 8, hablando Salomón, diciendo, si ella fuere muro, voy a construir sobre ella una gran ciudad de plata. La mujer, la oración de la mujer es un muro de protección a los hijos. Y estaremos orando por ti y por todos tus hijos. ¿A quién tenemos en línea? En el 993-9700. ¿A quién tenemos en línea? Buenos días, Samuel, Dios te bendiga, Evelyn de Río Grande. ¿Cómo estás, Moraima, también? Un Ay, abrazo. bien, mi reina bella. ¿Cómo va eso del COVID? ¿Ya se fue? Pues, ya me hicieron 3 pruebas moleculares. Ajá. Entonces, el viernes le llevé la tercera prueba a mi doctora. Ajá. Y estoy esperando del viernes que ella me llame porque ya yo tengo los papeles llenos para el tratamiento. Entonces, porque me dio una infección, porque el coronavirus es una infección y aparentemente que es un parásito, no sé. Entonces, estoy en espera y tengo que hacerme unos análisis la semana que viene, para el 21, para ir a la gastro, al hematólogo me llamó del presbiteriano, me quiere ver el 1 de julio, para hacer unos estudios, pero yo estoy en las manos del Señor. Sí, señor, y vas a estar bien en el nombre Lo de bueno es Jesús. que Evelyn siempre ha llamado con el mismo ánimo. El coronavirus no ha podido quitar tu ánimo, ni quitar tu fe, ni quitar tu estamina. Y vas a seguir llamando diciendo, ya no es un parásito, ahora yo no sé qué cosa. Y después, ahora es otra cosa. Y en todas las cosas que diga la ciencia médica vas a decir, estoy sana. Estoy sana porque la sangre de Cristo no solamente me limpió, sino que la cruz derrotó la enfermedad. Y ninguna plaga va a tocar tu morada. Plaga de muerte reprendida, el coronavirus no va a poder acabar contigo. Eso es. Recibe, Evelyn, salud. No solamente usted, las cientos de personas que están conectadas hoy, casi 800 y subiendo. Y cuidado que lleguemos a mí ya mismito, si la gente sigue compartiendo. Usted dale echar y compartir aquí ahora. Dale, no se quede con esto. Dale echar y compartir. Yo mandé el jefe para abajo para tardarme un poquito más. Así que usted dale echar y compartir, sin miedo. Porque yo creo que es mañana de unción, de bendición y restauración para mucha gente. Nos llama una mujer con COVID-19. Tenía. Porque las pruebas que van a ir en estos días es que usted está sana. Eso es. Y va a ser un testimonio, va a seguir diciéndole, le habla a Evelyn de Río Grande. Y va a seguir llamando 3 años, como llamaba la de Guaynabo, que ya no tenía esta. Todos los días llamaba y aquí las llamadas son todas bienvenidas. Evelyn sigue llamando diciendo, estoy sana. Cristo me sanó. ¿Quién tenemos en línea? En refrigerio, aquí en la mañana. Buenos días, ¿conmigo? Sí, usted está al aire, exactamente. Buenos días, mi nombre es Joan. Quiero pedir oración por mis padres para que nuestro Señor Jesús ponga su mano sobre cada uno de ellos y los cure de cada enfermedad. Su nombre de ellos es Cruz Guadalupe, William González, Ven. Carmen Delgado y Noelia González. Claro que sí, qué lindo cuando podemos por familia pedir oración por tu papá y por toda tu familia. Yo creo firmemente que cuando alguien pide con fe creyendo, mira, todas las cosas que pidiéramos al Padre creyendo en mi nombre, yo las haría. Amén. Dice, para el que cree, todo. ¿Usted me está escuchando bien? Todo. ¿Usted me está escuchando bien? Todo es posible.
El maestro, antes de ascender, dijo, dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago también las hará aún mayores. Y esas cosas mayores yo las estoy viviendo. Estar 7 meses que llevo sin salir, porque Puerto Rico a mí no me sostiene financieramente. Yo aporto a Puerto Rico y paro con mis contribuciones. A mí me sostienen los viajes, económicamente. Y llevo 7 meses sin generar ingresos. Y tengo los mismos empleados de siempre, sin despedir a nadie. No está fácil eso. Eso es confiar en Dios y creerle a Dios que Dios va a hacer cosas mayores en la pandemia. El coronavirus no te toca. Y si los que están contaminados con coronavirus no van a morir. Le damos sanidad en el nombre de Jesús. Que el cáncer se seca. Que tus hijos vienen a Cristo. Que hoy viene la fortaleza ese de repente que provocó Pablo y Silas alabando a Dios en la cárcel. Esto está bueno esta mañana aquí. ¿A quién tenemos en línea aquí en Refrigerio en la mañana de Nueva Vida? El café me dejó a mí. Hola, buenas noches. Que repita bendiciones. el número, dice. ¿Conmigo? Sí, Usted contigo, está mi al amor. aire, eso, usted misma es. Buenos días. Mi nombre es Joan y quiero pedir oración por mis padres, porque gracias a Dios, pues papá Dios me bendijo con 2. Y a mi madre y a una amiga que tengo en el hospital. Quiero pedir oración por Cruz, Guadalupe, William González, Carmen Delgado y Noelia González. Te regaló, qué lindo esto que dice que les regaló 3. Varios, ¿verdad? Es que honrar a los padres en vida y a la familia, eso trae bendición. Sí, señor. Y están aquí anotadas las peticiones para orar por tu familia y también por ti. Qué bueno. Vas a recibir paz en el proceso, sanidad y restauración financiera. Y yo lo creo para ti, los tuyos. Aprovecho la oportunidad y a la 1 de la tarde voy a estar en Sidra. Voy para el correo, voy para el hospital, voy para los bomberos, voy para el residencial, me voy a montar en una tumbacoco a caer palabra por todo el pueblo donde yo soy, del pueblo de Sidra. Usted me está escuchando a la 1 de la tarde. Saldremos desde la Pepsi Cola en Sidra. Qué Donde era la rico. Pepsi Cola, anuncio no pagado, porque ya no existe la fábrica, pero de allí vamos a salir y vamos a comenzar a ministrar por todo el pueblo de Sidra, unos minutos de oración y de cánticos en el pueblo más hermoso de Sidra, de Puerto Rico, que es Sidra. Después de Sigue Guaynabo, le queda ahí tenemos que hablar. Vamos a las últimas llamadas telefónicas. Qué bueno, gracias por No, y hay uno por aquí, palabra. hay uno por aquí que cuando te vivía con su papá era conveniencia, no, era de Cabos cuando le convenía, era de Calle cuando le convenía. Ajá. Porque la iglesia está en Calle, pero está en Sidra, entonces también de Sidra, ¿no? Es una bendición. Eso es una bendición. De la montanita, ¿verdad que sí? ¿Te gusta allí? Sí, Eso le es encanta, tremendo, le sí, encanta. una bendición. Y Continuamos. esta gente viene del oeste, ¿sabes? Dejó todo. Mira, no has cantado. Vamos a esta llamadita y nos cantas algo. Sí, que el café se me dejó así hablando mucho. Vamos a atender esta llamadita en ruta. Muy buen día. Bueno, yo te llamaba señora Margarita de Cuamo. Sí. Es para que ustedes vean por una alergia que tiene mi mamá, una dermatitis atópica. Ok. Entonces el calor le influye más. Y por mi papá también. Y que él cante la canción del coronavirus, que esa me encantó. Nos detuvieron y convertimos los balcones en tarimas, a cantar en la bañera y en la cocina. Nos detuvieron para pensar en ti. Nos detuvieron para hacer las cosas que hace mucho no hacía, a tomarnos un café en la marquesina. Nos detuvieron para un sándwich de Dorín. Nos detuvieron para leer el libro que hace tiempo no leía, a disfrutar cada segundo en familia. Nos detuvieron para enseñarnos a vivir. Y aquí estoy con un lenguaje constante: quédate en casa. Y la incertidumbre en la almohada que
para cerrar, he decidido aumentar mi fe. Y aquí estoy. Y ahora el templo es la sala de mi casa. Y no sé el tiempo que dure esta rutina. Y saludarte y abrazarte no podré. Y aquí estoy. Y aunque lamento lo que el coronavirus se llevó, agradezco a Dios por lo que nos enseñó. Que la vida es un regalo dado por Dios. Ay, te sigo sorprendiendo después de 15 años, Vamos a orar. Gracias, Padre, por estos segundos que nos restan. Hoy yo sentía que estábamos, envueltos en tu unción como siempre, pero hoy siento que la gente ha llamado con una fe inquebrantable y con el deseo de ver tu gloria. Sí, señor. Y es que tu palabra dice que cuando hay dos o más en su nombre se ponen de acuerdo, que es lo que hacemos cuando la gente llama a la radio, nos ponemos de acuerdo. Mi Padre que está en los cielos lo haría, porque donde hay dos o más en su nombre, ahí está Allí Él. está Él. Tú estás en medio nuestro. Y por lo tanto, tu paz se va a reflejar, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que el mundo no puede dar. Lo dijiste en Juan 14. Esa es la paz que tú ofreces. No es una paz temporal, es una paz temporera. No es una paz temporera, es una paz para siempre. Ahora sí me parece bien. Y en el nombre de Jesús, declaramos que esa paz sí nos inunda y nos impulsa a seguir hacia adelante. Amén. Y vas a abrir el corazón como hiciste con Lidia, que por escuchar tu palabra, dice que la palabra dice que su corazón fue abierto. Y se quedó Pablo en su casa y dijo, quédate en casa, porque yo quiero sentir esa unción permanente que permee en nuestra casa. Llévate toda depresión, toda ansiedad, toda angustia, todo dolor. Si algún enfermo hay aquí, lo declaro sano en el nombre de Jesús. Y esa mujer que llamó con coronavirus, doña Evelyn, tendrá que llamar diciendo, me hicieron todas las pruebas y no hay nadie más contagiado en mi casa y yo estoy sana en el nombre de Jesús. Lo creemos. Lo creemos, Señor. Tú eres nuestro proveedor y las finanzas están en tus manos. No nos va a faltar el pan en esta pandemia. El trabajo aparecerá, las finanzas llegarán, pero lo más importante ahora es encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y la hará. Yo me despido de aquí, pero aquí abajo, la gente va a seguir escribiendo sus peticiones de oración. Y unos con otros van a comenzar a ministrarse, porque yo creo que ha llegado un día, un martes de unción, de poder y de milagros en el día de hoy. Como dije al principio, es una paz permanente la que vamos a recibir, una fortaleza, una sanidad, porque creemos en el que dijo, si crees en mí, las cosas que yo hago, también las haría y aún mayores. Y las cosas mayores te las está haciendo en Nueva Vida 97.7 FM, en Refrigerio, en la sección En Ruta. Eso es. Muchas gracias, Samuel Hernández. Eso. Bendiciones, y a todo aquel que llamó, recibe Gloria esta a Dios. palabra, consuelo de lo alto, en el nombre de Jesús. Aleluya.